Misticismo, una palabra larga y fascinante. Hemos recibido muchas respuestas sobre este tema, así que sigan llamando. Nuestro número aparecerá en la pantalla. Por favor, sigan escribiendo y comentando, ya que recibimos mucha retroalimentación en el tema del misticismo. Y el día de hoy continuaremos con ese tema. ¿Saben qué? Bajen las luces, enciendan un par de velas y escuchen bien, porque hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación. Escucharemos un punto de vista muy interesante del rabino Ben Porat. Hola, rabino. Buenas noches. Desde Jerusalén. Sí, la ciudad santa. Quizá unas cuantas palabras acerca de sus antecedentes nos ayuden a comprender más tarde algunas cosas. Sus antecedentes vienen después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. ¿Su familia era jaredí, religiosa? No ultraortodoxa, era una familia religiosa y siempre permanecieron religiosos. Yo fui el fundador de la Escuela Religiosa Nacional en Bat Yam. Después, nuestra familia se trasladó al Negev durante un tiempo. Vivimos en Ofakim. La visión de Ben Gurión. Sí, vivimos en Ofakim durante unos años. Permanecimos ahí desde 1978 hasta 1982. Realizamos actividades dentro de la ciudad, en las comunidades alrededor, incluyendo la base aérea militar Hatzerim. Y después construimos una escuela de educación superior en Ofakim que aún florece estos días y es una de las escuelas más aclamadas del mundo, no solamente en Israel. Después de eso regresamos a Jerusalén y establecimos una fundación para nuevos emigrantes. Después iniciamos una escuela intensiva de hebreo para acomodar la ola de nuevos emigrantes que llegaban a principios de los años 90. Y esta fue la primera escuela de su tipo en el país que no estaba afiliada a ninguna institución de gobierno o a la agencia judía. Todo es muy lindo, rabino, y nos da una comprensión básica de quién es usted y cuáles son sus antecedentes. El misticismo es muy de moda hoy en día. La gente ansía espiritualidad. Indudablemente el judaísmo, y enseguida escucharemos de qué manera, es un instrumento vocal con espiritualidad eterna y especialmente lleno de misticismo. Yo quería preguntar, ¿por qué estoy interesado en saber? Antes de comenzar con las preguntas realmente aterradoras, ¿por qué la gente está tan interesada en la reencarnación? ¿Por qué nos atrae tanto? Bueno, esa no es una pregunta. La pregunta debería ser construida al revés. Deberías preguntar, ¿por qué hay gente que aún no está interesada en eso? De cualquier forma. La reencarnación es la pregunta más importante de todas, porque nos da respuestas acerca de quiénes somos. Responde a las preguntas de quién soy yo, qué soy y para qué estoy aquí. Es menos interesante saber lo que fui en la vida pasada y es más interesante saber qué se supone que debo hacer en esta vida. ¿Acaso el hombre tiene una pregunta más importante que saber quién es él o para qué está aquí o el propósito que tiene sobre la faz de la tierra? Por lo tanto, me quedo pasmado por aquellos que no hacen esa pregunta. Cualquier persona seria que se sienta a pensar por unos minutos muy fácilmente llegará a hacerse esa pregunta. Espera un minuto. ¿Sabes para qué vine a este mundo? ¿Por qué y para qué? Yo sé que hay idiotas que dirán, ¿y qué? Llegaste, te caíste, te levantaste, naciste, luego morirás. ¿No es así? Tengo mi número de identificación, mi número de seguridad social. ¿Qué diferencia puede tener de dónde vengo? Los perros de la calle también tienen números de identificación, también los autos y las bicicletas. ¿Eso qué significa? No me dice nada. Cuando ves el número de un autobús, ¿acaso eso te dice hacia dónde va? Cuando ves el número de placa de un automóvil, eso no te dice quién es el dueño, no te dice absolutamente nada, no tiene ningún significado. La pregunta aún permanece, ¿quién eres? Está bien. Un mundo de números. Las personas enfermas se han convertido en números dentro de los hospitales. Todos son un número y los hombres desaparecen. Sí, una vez La pregunta de la reencarnación está dirigida hacia el hombre. El hombre se hace a sí mismo esa pregunta. Entonces los heréticos y los idiotas no tienen ese tipo de preguntas, porque la coincidencia no provoca preguntas. También hay otros que creen en la fe y en la suerte y tienen preguntas, pero son menos significativas. En cualquier caso, ellos creen que el trato está cerrado y que lo que va a suceder, sucederá y no es apto a cambiar. Pero hasta un hombre que tenga el más básico elemento de fe cree que hay un Dios en el mundo. Einstein dijo en una famosa carta en 1933,
Einstein, quien era completamente ateo, llegó a la religión por medio de la ciencia. Llegó a un estado de fe absoluta después de haber concluido que nada es coincidencia. Dios no está jugando a los dados, dijo en respuesta a la teoría de incertidumbre de Heisenberg. Y eso fue después de muchos años de haber sido un ateo inflexible. Sí, y dijo en esa misma carta que cada alma bajó al mundo por una razón. El misterio es cuál es el propósito, pero está claro que existe una razón. Cada persona que tenga la más mínima fe comprende que hay un Dios, así como cada gerente de fábrica sabe que cada uno de sus trabajadores tiene un valor y tiene un propósito, sabe para qué están ahí. Cada comandante militar conoce la razón por la cual hay tal cantidad de gente en su unidad y que cada uno tiene un trabajo que realizar. Nadie diría jamás, no hay razón para que estén esos soldados ahí, o en esa fábrica hay 235 empleados sin ningún propósito. No existe nada sin razón. Todos tenemos un trabajo que hacer, todos tenemos un propósito. Aquellos que no son necesarios se les despide. ¿Alguien puede llegar a pensar que el mundo está girando sin razón? No. Entonces no son los números, sino que existe un valor para cada trabajador. Y todo eso fue discutido ya por Platón y Aristóteles, y antes de ellos discutieron que todo proviene del judaísmo. Es verdad, el concepto de reencarnación existe en todas las culturas antiguas del lejano oriente, desde la antigua Grecia. Pitágoras llegó a decir que él sabía lo que había sido en sus vidas pasadas. La reencarnación aparece en la Kabbalah, de ahí se propaga por las enseñanzas de la Kabbalah del Santo Ari desde hace 500 años. Ahí es cuando comenzó a revelarse más hacia los distintos segmentos de las naciones. Entonces comenzó a extenderse ahí. Sí, exactamente. Quiere decir que ya existía anteriormente, pero comenzó a propagarse en el tiempo del Ari Kadosh. Exactamente. Aún tengo una pregunta. ¿Y qué sucede si yo no sé lo que se supone que tengo que hacer en este mundo? ¿Qué diferencia hay para mí como persona? Está bien, usted dice que hay cosas que yo necesito, pero aún así, puedo disfrutar y tener una buena vida. ¿Cuál es la...? Permite darte un ejemplo alegórico. Digamos que un gerente de fábrica manda a un empleado a depositar unos cheques al banco. El trabajador llega al banco, está cansado, está sudando por el viaje. El banco tiene aire acondicionado, hay unas revistas, unos periódicos sobre la mesa. A la 1 de la tarde le dicen que ya van a cerrar el banco y que se tiene que ir. El trabajador se va y regresa a la fábrica. El jefe le pide los recibos y el trabajador le dice, perdón, me olvidé. Entonces el jefe le dice, ¿y qué fue exactamente lo que hiciste ahí? Y el trabajador responde, bueno, primero estaba cansado y ahí había un sillón. Después me encontré con unos amigos interesantes, platicamos, intercambiamos historias, experiencias y después salimos y fuimos a un restaurante y más tarde regresamos al banco. El jefe lo interrumpe y le pregunta, entonces, ¿para qué fuiste? ¿Y la moral? Sí, el alma es mandada a este mundo para prepararse a sí misma hasta cierto punto. Eso significa que todo el sentido de que el alma desciende al cuerpo es solamente para que pueda salir del cuerpo mejorada y acrecentada. Así como una persona que va a la escuela para ganar una educación, o una persona que va al gimnasio para hacerse más fuerte, o una unidad militar especializada para ganar experiencia. El alma llega aquí por una razón específica y permanece aquí únicamente por esa razón. Entonces, si no pone atención a ese tema, se daña a sí misma. Se provoca daño de dos maneras. No alcanzará la perfección y puede llegar a lastimarse. ¿No deposita los cheques, solamente pasa por ahí? Puede ser peor que eso. ¿Y qué significa? Puede romper los cheques o perderlos. O sea, es un daño, no solamente una pérdida de tiempo. Correcto. También puede destruirse a sí misma. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el problema? ¿Entonces reencarnaremos de nuevo? Parque de diversiones, montañas rusas, diversión. Escucha. ¿Es todo tan complicado? El alma no quiere ser enviada al cuerpo. Nosotros aquí sentados pensamos que es lo mejor que hay en el mundo, pero el alma no quiere descender al cuerpo. Es forzada a descender porque el alma quiere permanecer en el mundo espiritual. Cada descenso a un cuerpo es una pesadilla para el alma que es espiritual por definición. No quiere estar ahí.
Esto puede compararse con una persona que necesita algún tipo de trabajo denigrante para ganarse la vida. Él no quiere hacerlo, pero no tiene opción. Está forzado a hacerlo porque si no, no podrá ganarse la vida. Entonces estará feliz de terminarlo lo más rápido que pueda. Dime, ¿existen alumnos que quieran estar un grado más abajo en la escuela? ¿Hay alguien que quiera hacer el tercero o el 10º año 2 veces? De ninguna manera. Voltearán el mundo de cabeza para evitarlo. Tomarán lecciones privadas, harán lo que sea necesario. El principio está claro. Ahora, ¿podemos comprobar que existe la reencarnación? Quiero decir, la gente dice y habla, pero ¿tenemos herramientas? Hay maneras de comprobarlo. Escucha, nuestro rabí el Santo Ari era desconocido cuando llegó a Safed. Él venía de Egipto y al principio la gente no le creía realmente, pero se dio a conocer. Había señales, milagros. Por ejemplo, daba el nombre de alguien y describía la manera en la que esa persona solía ser hace 30 o 50 años. Revelaba los gustos y desagrados de esa persona. Mencionaba los pueblos en los que había vivido anteriormente. La gente iba a investigar sus palabras ya que él había llegado solo, sin nada de público que lo respaldara. Entonces investigaban lo que él decía, su historia, y se daban cuenta que todo era cierto. Ahora, de regreso a lo nuestro, el profesor Stevenson, académico estadounidense, escribió muchos libros sobre este tema. Existe mucha literatura en el mundo acerca de esto. Está siendo investigado por muchos cuerpos académicos. Ponen a la gente en un estado hipnótico y entonces la gente relata información específica. Después van a investigar lo que se dijo. Bajo la hipnosis relatan cosas y hechos que sucedieron hace 1000, 2000 años o a veces 50 años antes. ¿De vidas anteriores? Sí, y nadie tenía información acerca de lo que la gente decía bajo hipnosis. Después de investigar, verificaban las historias, como por ejemplo, hace 200 años una calle que se llamaba de tal manera, o ese barco se llamaba de esa otra manera. Nadie sabía esas cosas anteriormente y no eran invenciones. Nuestro sabio, el rabino Haim Vital, escribe que al principio de su libro Sharei Kedushá, que como introducción a todas las obras de Kabbalah del Ari Kadosh, los científicos saben que el hombre no es solamente un cuerpo. Saben que el cuerpo es solamente un disfraz. Es un disfraz que usa el alma en este mundo por un cierto periodo de tiempo para poder cumplir su función. Pero al completar su propósito coloca al cuerpo, el cual es solamente un pedazo de tela, en el closet. Cuando tú llegas a casa pones tu ropa buena en el closet, el alma también utiliza ropas buenas. ¿Qué es eso? Buenas. ¿Qué es eso? ¿Ropas espirituales? ¿Y el cuerpo queda guardado ahí en el closet? Por lo tanto, el cuerpo es el medio por el cual trabajamos 60 o 70 u 80 años en este mundo. Y todas las almas fueron creadas el primer día de la creación, inmediatamente el primer día. Todas las almas fueron creadas inmediatamente el primer día de la creación y se situaron en un mundo específico llamado Arum. Cada alma tiene su tiempo específico para descender y cuando le llega su tiempo para bajar al mundo, se ordenan las ropas en la matriz de una mujer específica. ¿Un traje? ¿Y por qué se llama matriz? Es como una fábrica. Ah, lindo. Y la forma y el tamaño de los órganos va de acuerdo al tamaño del alma. Cada alma tiene su propia forma. La forma de cada persona es la forma de su alma, no de su cuerpo. ¿Así es que el alma tiene la forma del traje y el traje está hecho a la medida? ¿Eso es lo que quiere decir? Exactamente, y se expresa mayormente en el rostro. Si ves a las otras criaturas, por ejemplo, digamos a las vacas, tienen rostros similares, a pesar que sus dueños puedan reconocerlas. ¿O los peces? Puedes corroborarlo. ¿Cuántas personas existen en el mundo hoy? ¿6 o 7 billones? No hay dos personas iguales. Hasta los gemelos que son idénticos, sus madres pueden distinguirlos. Son casi iguales, pero no idénticos. Eso significa que las almas son distintas. ¿Y eso explica la diferencia de las opiniones? Exactamente. Cuando un alma desciende a un cuerpo en particular, necesita desempeñar ese rol específico. Esa es la naturaleza del hombre en este mundo. Cuando un hombre entra a una fábrica, utiliza ropas de trabajo. Si va a esquiar, necesita un traje especial para esquiar. Cuando va a bucear en el mar, utiliza un traje de buzo. Si va a volar en avión, necesita su traje de piloto, ¿correcto? Sí. Si va a arreglar la electricidad, utiliza herramientas eléctricas. Sí. Si va a componer las tuberías, usa herramientas de plomería.
y así sucesivamente. La persona utiliza las herramientas adecuadas para cada trabajo. En una reencarnación, el alma va a descender en una casa adinerada y el hombre crecerá en un mundo de riquezas. ¿Para qué es eso? Para que el alma pueda alcanzar su purificación y arreglar sus fallas, que fue lo que la mandaron a este mundo, a través del reto de permanecer siendo honesto y modesto dentro de sí mismo, en un mundo de riquezas. Y en otra reencarnación, juega el papel de una persona pobre, descenderá al mundo, entrará a una familia pobre y soportará una vida difícil, como se supone que debe hacerlo, para que pueda repararse a sí misma, perseverando a pesar de todas las dificultades y levantándose. El descenso de un alma es como la manera en la que un diamante necesita ser pulido, cuidando cada ángulo para obtener su contorno, y es posible en ciertos casos que no cumplió bien con su trabajo, y entonces necesita un segundo semestre, tiene que bajar de nuevo para arreglar lo que no se arregló anteriormente. Y eso, como dijimos antes, no le gusta mucho al alma. No, absolutamente, a nadie le gusta eso. ¿Y cómo puedo saber cómo un hombre puede, por ejemplo, alguien que está viendo ahora el programa puede decir, es verdad, existe un propósito? ¿Y ahora qué hacen? ¿Le llaman a un rabino? ¿Cómo funciona? El Gaón de Vilna escribe que había mucha gente, muchos profetas en Israel en el pasado. Desde el éxodo de Egipto hasta el final del periodo del segundo templo existían profetas. En el Talmud, en el Tratado de Megilá, está escrito que había 600,000 hombres profetas y 600,000 mujeres profetizas durante ese tiempo. Inflación. Ese periodo duró como 1100 años. Son como 1.200.000 profetas, dividido igualmente entre hombres y mujeres profetas. Entonces solamente marcaron el teléfono 1800 profetas y preguntaban lo que tenían que hacer. El Gaón de Vilna pregunta, ¿para qué necesitaban tantos profetas si solamente se mencionan 48 profetas en la Biblia? En el Talmud dice que esos profetas que se mencionan eran los que profetizaban el futuro. Tenemos otro ejemplo. Shaul, antes de que se convirtiera en rey, perdió todos sus burros. Fue con el profeta Shmuel y le preguntó en dónde estaban. De ahí viene la expresión, fue buscando burros y se encontró con un reinado. Encontró un reinado. El Gaón de Vilna dice que en esos tiempos una persona podía preguntarle a un profeta para qué había venido al mundo, qué es lo que necesitaban hacer. El profeta le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que este hombre, Reubén ben Leá, tiene que hacer en este mundo? Y Dios le respondía que su trabajo era tal o cual. Así como el doctor de la familia conoce el caso del paciente, así el profeta le preguntaba a Dios porque solamente Dios sabe. Y eso fue durante un periodo de 1000 y tantos años, y ahora en estos días... Es verdad, ya no existe la profecía en Israel, desde la destrucción del segundo templo. ¿Y qué hacemos? No hemos tenido los medios para saber precisamente qué es lo que debemos hacer y cómo actuar. Solo podemos rezarle a Dios y tener esperanzas de que alcancemos la purificación. ¿Cuál es el principal trabajo del hombre? Lo sabes, hacer lo que se le dificulta más. Ajá. Vivimos en un mundo en donde el hombre dice, acéptame así, acéptame como soy, esto no puedo hacerlo. Va con la corriente. Sí, él dice, he tratado, pero yo no fui hecho para esto. De verdad lo he intentado, lo más básico, como cuando alguien no puede dejar de fumar o aquel otro no puede dejar de comer. Este no puede evitar sentirse celoso y ese tiene un problema con el odio y dicen, es imposible, no puedo dejar de hacer estas cosas. El Gaón de Vilna dice que eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Aparentemente el Gaón de Vilna falló en alguna vida pasada. Comió chocolate. Entonces su alma volvió a descender para repararse a sí misma. Cuando una persona herida llega al hospital, atienden la pierna que le duele o la mano adolorida, porque eso fue lo que se lastimó en el accidente. El paciente no dice, doctor, no me toque donde me duele, no atienda la herida. Te contaré una historia interesante. Una vez se me acercó una mujer después de una conferencia y me preguntó si me acordaba de ella, si la conocía. Le dije que no la recordaba. Me dijo que me había escuchado dar una conferencia 7 años antes en la colonia de Jerusalén de Kiryat Yobel. Me dijo que le había salvado la vida en esa conferencia y le pregunté de qué manera y ella me contó su historia. Es una mujer sola, no tiene padres, no tiene hermanos ni hermanas, no tiene esposo ni hijos.
Solía trabajar en un hospital, en el departamento de los enfermos terminales, un departamento muy difícil para trabajar ahí. Todos los pacientes que llegan a ese departamento salen directamente al cementerio. Nadie sale con vida. Ella solamente vio penas, era como un muerto viviente, no sentía nada. Hay quienes viven para sus hijos, quienes viven para su propia satisfacción, pero ella no tenía ninguna alegría en su vida. Existen enfermeras que trabajan en el departamento de maternidad, que le ayudan a las mujeres a dar a luz, traen niños al mundo. Hay otras que trabajan en el departamento de ortopedia, en donde alguien entra lisiado y sale curado. Hay gente que llega al departamento de cardiología casi muerto y salen vivos. Eso es la satisfacción del trabajo, la felicidad. Ella no tenía nada de eso. La gente entraba por una puerta y salía por la otra. ¿Y qué le sucedió? Ella estaba abrumada por la depresión. Decidió suicidarse. Ay. Ella pensó que nadie iba a entristecerse si ella se moría, pero no tenía amigos ni familiares y no tenía nada por lo que vivir. Además, no tenía miedo de morir, así que decidió quitarse la vida y suicidarse. Y me dijo que en ese momento recordó la conferencia que yo había dado. Recordó que yo había dicho que una persona que se mata a sí misma se compara con un soldado que se escapa. Una persona que es llamada por el ejército se escapa, y ¿qué sucede? El ejército lo busca. Eventualmente lo localizan, lo encuentran y lo llevan a juicio y va a la cárcel por unos años. Termina su sentencia de 2 años y aún tiene que cumplir su servicio militar. El tiempo en la cárcel no reemplazó su servicio militar. Primero cumples tu tiempo en la cárcel y después vas a cumplir con el servicio militar. Súbitamente ella recordó y pensó que si se suicidaba estaba escapando. ¿Hacia dónde iba a ir? Porque de todos modos la iban a mandar de regreso en 1 año o en 20 años o en la próxima vida a arreglar su falla. Entonces era mejor terminarlo todo de una vez. Como castigo. Ella me lo dijo y yo no sabía que era responsable de que ella viviera muchos años más. Por lo tanto, la reencarnación cambia toda la perspectiva de la persona hacia la vida. Me preguntaste al principio, ¿y qué importa por qué un alma va o viene? Eso cambia toda nuestra mentalidad. Así como usted mencionó anteriormente que el rey Shaul fue buscado burros y encontró un reinado. Yo vine a escuchar sobre el misticismo y me encontré con mucho material para pensar. Aquí estamos de nuevo. Shalom, Rabino Memporat. Hola. Hemos recibido muchas respuestas y revisaremos algunas de las preguntas. El día es corto y la tarea es abundante. Para aquellos que nos acompañan ahora, el programa es consecutivo, así que para que los que no vieron el primer programa, presentamos el tema de la reencarnación y discutimos el misticismo. Hemos recibido muchas respuestas, la gente quiere escuchar más. Trataremos de enfocarnos en la reencarnación, así que, ¿por qué no vamos directamente a la primera pregunta? Alguien pregunta, ¿por qué un alma es mandada a un cuerpo que sufre en este mundo mientras que otra alma desciende en un cuerpo que disfruta física o espiritualmente? Discutimos esto en el programa anterior y aquí añaden la pregunta, ¿por qué hay quienes nacen sanos o bien parecidos y hay otros que no? ¿Por qué existen las diferencias en las reencarnaciones? Cada alma pasa por una variedad de papeles distintos y por una variedad de posibilidades diferentes para perfeccionarse a sí misma hasta llegar a lo óptimo. El Arizal tiene otra explicación y dice como sigue: una de las preguntas más frecuentes y una de las preguntas filosóficas más difíciles es ¿por qué sucede que la gente buena a menudo sufre y que la gente mala a menudo le va bien? Hay una explicación al Talmud. Una persona buena que sufre puede ser el hijo de un hombre malo, y la persona mala que le va bien puede ser el hijo de un hombre bueno. La respuesta en los libros dice así: un hijo es el hijo de uno mismo. Significa que una persona puede ser buena en esta vida, pero en la vida anterior fue una persona mala. Desciende a este mundo a pagar por los pecados cometidos en su vida pasada y para aligerar su castigo. El alma que está pagando sus cuentas ahora es la misma alma de antes, pero en otro cuerpo, en una familia distinta, en otro estado. Pero eso es irrelevante. Es el mismo archivo, como si tuviera un número de identificación digital. Nuestro sabio, el Santo Ari, dice que
O sea que eso significa que el alma permanece y solamente el cuerpo cambia de acuerdo a las necesidades. Todos están familiarizados con la famosa pregunta de por qué niños pequeños fueron asesinados en el Holocausto, pero eso no fue el primer holocausto que atravesamos. Muchos más judíos murieron durante la destrucción del segundo templo en manos de Titus que durante el Holocausto. Millones y millones fueron asesinados por Nebuchadnezzar cuando destruyó el primer templo. El santo Ari escribe que quien haya leído la Biblia sabe que en esos tiempos la gente era mayormente idólatra. La mayoría de los reyes de Israel y de Judá eran originalmente idólatras. ¿Y qué les sucedió a casi todos ellos? Murieron tranquilamente durante su sueño, no pasaron por ningún tipo de castigo. Y el santo Ari escribe que cuando llegó el momento de la destrucción del templo, esas mismas almas de 100, 200, 300 o 600 años antes descendieron en los cuerpos de niños. Así que cuando tenían 2 y 3 años eran ya veteranos. Eso significa que un alma que se va de este mundo no necesariamente reencarna inmediatamente en otro cuerpo. No. Puede pasar un lapso de una o varias generaciones. De acuerdo a los cálculos de Abeo. Correcto. Entonces, esas almas, de acuerdo con el santo Ari, descienden a este mundo en esos pequeños niños que fueron brutalmente asesinados cuando el primer y el segundo templo se destruyeron. Son las mismas almas de las vidas pasadas. Así que la pregunta más grande de todas, un hombre bueno que sufre y un hombre malo al que le va bien, se responde de la manera más completa y real a través de las enseñanzas de la reencarnación. A eso se le llama la Torá de la verdad. No son hijos sufriendo por los pecados de los padres, sino que ese hombre malo fue un hombre bueno en la vida pasada. Es padre e hijo, pues es el resultado de sí mismo. Los cálculos son continuos y el tikkun debe realizarse. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué sucede con un alma que no lo logra? Si no se purifica ahora, o peor, si se arruinó y se destruyó a sí misma, necesitará volver a descender. Pero antes de eso va al Gehinom. Esto es un concepto muy vago que la gente generalmente no comprende correctamente. Lo explicaré. Un Gehinom o infierno es comparado a un hospital para el cuerpo o un taller para el auto. Un auto que se daña en un accidente se lleva al taller en donde lo abren y lo inspeccionan para arreglarlo. Necesitará de mucho calor o mucho frío, pero eventualmente quedará reparado. ¿Qué sucede en un hospital? Los hospitales pueden parecernos como los lugares más crueles. A la gente la abren, le cortan, pero ¿con qué propósito? ¿Hay un propósito? Que puedan estar más sanos. Llegan ahí heridos y les provocan dolor al abrirlos, pero el objetivo de los hospitales es curarlos. El Gehinom o infierno es lo mismo para el alma. Hay cosas que lastiman al alma en este mundo y pueden ser sanadas con maniobras, con una técnica llamada Gehinom. Por supuesto que el alma sufre mucho, pero ese mismo sufrimiento está designado para componer fallas que el alma tuvo durante su vida. Sus fallas que tuvo que no pueden ser arregladas aquí, y eso es la purificación. El Gehinom puede realizar la acción positiva de la purificación. La purificación es comparada con la fisioterapia que se administra después de la hospitalización. El hospital puede arreglar una pierna rota, pero para que esa pierna vuelva a caminar necesita fisioterapia. Entonces, después del Gehinom, el alma vuelve a descender porque necesita volver a cargar sus baterías con buenos actos y mejorar para que pueda volver a ascender. La gente no desciende para permanecer en este mundo, sino para permanecer en el mundo venidero. Todo el proceso de que el alma desciende al cuerpo es para que pueda mejorarse a sí misma, para que pueda vivir para la eternidad en condiciones mejores en el mundo venidero. Sencillamente tenemos muchas preguntas. El rabino ha utilizado a menudo la palabra traje, así que la pregunta es, el alma que desciende varias veces en diferentes cuerpos, ¿por qué sucede? Yo quiero añadir otra pregunta. ¿Existe alguna conexión entre almas que reencarnan juntas y lazos familiares o matrimoniales? ¿O hasta lazos entre vecinos? ¿Pueden haber conexión con las vidas pasadas, que dos almas reencarnen en trajes nuevos y vuelvan a estar juntas? Es una pregunta muy compleja, muy complicada,
Vamos a ver un par de cosas. Hay, por ejemplo, lo que está escrito en los libros acerca del alma de marido y mujer. Está escrito 2 tablas del pacto. Explica el Zohar sagrado que el alma del hombre y el alma de la mujer son la misma alma que pasó por un proceso de separación para que puedan llegar a este mundo y encontrarse de una manera casual para volver a ser un alma. Y también en el mundo venidero, el alma de él y la de ella estarán completamente unidas. 2 almas que eran una son como un rompecabezas que se corta. Eso es muy interesante. Para que puedan volver a unirse y se juntan en este mundo para que puedan volver a la fuente original y continúen juntos para toda la eternidad. O sea que es posible que mi traje o el traje de alguien más que contenga solamente un alma parcial. Solo sucede con un hombre y su esposa, 2 componentes que se separan para volver a unirse. ¿Es posible que un alma parcial descienda al mundo? Esa pregunta se encuentra en el libro del Or HaHaim, en la porción de la Torah de Vayhi. Porque hay relación, en la primera parashá, Bereshit, la gente vivía 700, 800 o 900 años hasta el tiempo del diluvio. Sí. Y más tarde lo máximo que vivían eran 100 o 120 años después del diluvio. El libro explica lo siguiente: las primeras almas descendieron y hasta que completaron su periodo completo, o sea, hasta que se purificaron todas sus fallas, necesitaban 700 u 800 años. Después Dios vio que el ser humano había olvidado su moralidad y que el mundo estaba lleno de crimen y lo destruyó. No se corrigieron, solo lo empeoraron. Por lo tanto, desde entonces las almas descienden en pedazos pequeños, pequeñas células de almas que en caso de descomponerse no terminarán descomponiendo todo. Es similar al ensamblaje de un auto en la fábrica, en donde todos los componentes, las llantas, el motor, el radiador, todo es construido por separado y más tarde todo se une. El Or HaHaim explica que cada día una chispa del alma desciende. ¿Al mismo cuerpo? Sí. Interesante. Al mismo cuerpo que un día antes. Tu alma de hoy no es la misma que era la de ayer. Se llama chispa. Por eso decimos Modeani Lefaneja en las mañanas. En la noche estamos depositando el alma. Cuando dormimos, pedazos del alma son reemplazadas y nos llegan nuevas piezas que necesitan ser purificadas ese día. Si son purificadas, se las lleva para prevenir lo que sucedió antes del diluvio. Y si no las arreglaste, entonces esta parte fallidas se va a otro lugar. Entonces estamos cambiando constantemente. Estamos cambiando y por eso sentimos diferente y nos vemos diferentes. Esa parte fallida que no fue arreglada puede posponerse en esta vida y después tiene otra oportunidad. Si no es arreglada en esta vida, esta pieza es rechazada, lo que significa reencarnación. Rechazos. Ese conjunto de piezas eres tú y tienes que arreglar esos pedazos de tu personalidad única. No perteneces a nadie más. La Torah tiene diferentes mandamientos para los distintos tipos de personas, hombre y mujer, Cohen y Leví, diferentes leyes para las diferentes estaciones. Los granjeros se rigen con las leyes de la agricultura. Sí, en Eretz Israel. Los mandamientos son herramientas, no son la meta final. Todo lo que la persona hace en este mundo es con el propósito de alcanzar la perfección. El verso dice: en todos tus caminos conócelo y Él enderezará tu camino. Él enderezará tu camino. Déjame hacerte una simple pregunta. Una persona vive 24 horas al día. No hablamos de una persona religiosa. ¿Cuántos mandamientos puede cumplir durante ese tiempo? La mayoría del tiempo la persona está en un estado de, llamámosle, espera, parde. No está aquí ni allá. Y el punto es que la persona tiene un destino y sin importar en qué esté ni lo que esté haciendo, si es un civil o un soldado o un carpintero, la pregunta es si está haciendo su trabajo con fe, verdadero, fiel. A eso se le llama completar un alma. Cada alma es arrojada hacia un punto distinto y en ese punto necesita saber cómo completarse. Un soldado es reclutado, un día lo mandan a entrenamiento básico. Después de eso quizá lo manden a un curso de artillería o para ser francotirador. Si quiere ser piloto tiene que aprobar el curso X. Si quiere ser comandante de la marina tiene que aprobar el curso Y y demás. Tiene que pasar por cada curso para llegar a donde quiere llegar. Si hoy quiere ser el comandante mayor, tendrá que pasar por el curso adecuado. Depende de que él quiera llegar a ser.
Cada alma está destinada a alcanzar la perfección y esta es la manera. Permítanme contarle una historia hasídica del libro Hare Nahal. El mejor alumno del Baal Shem Tov, el Maggid de Meshrich, una vez le preguntó al Baal Shem Tov que le explicaba el verso en el libro de Shemot, que de acuerdo con el Zohar dice: estas son las leyes que debes poner delante de ti. El Zohar dice que es una oración que alude a los secretos de la reencarnación. Sabemos que hay secciones que lidian con las leyes civiles. Por ejemplo, si alguien roba, si alguien muerde a otra persona, entonces el Baal Shem Tov le dice que se vaya a cierto bosque, en cierto camino, y que ahí encontrará un pozo. Escóndete detrás de uno de los árboles y obtendrás tu explicación. Él va, hace lo que el Baal Shem Tov le dice y espera donde él le indicó que esperara. De repente llega un hombre rico montado en su caballo y se detiene en el pozo. ¿Y su Mercedes? Y se desmonta para beber agua, se vuelve a subir a caballo y continúa con su camino. El Maggid se da cuenta que la cartera del hombre rico se ha caído en el suelo, a donde él se había bajado. Unos minutos después llega otro hombre caminando. Parece que pertenece a la clase media. Llega al pozo, está a punto de beber y ve la cartera, la gruesa cartera. La recoge y la examina, ve mucho dinero adentro y ninguna indicación que diga a quién pertenece. Pérdida, toma un objeto perdido. Toma la cartera y el dinero y se aleja. Y el Maggid está viendo todo desde su escondite. Y sigue el tercer capítulo. Se acerca arrastrándose hacia el pozo un hombre muy pobre y miserable. Se sienta, toma un pedazo de pan seco, se lo come, después se recuesta a descansar a un lado del camino y se queda dormido. Entonces el hombre rico regresa en su caballo, busca la cartera y no puede encontrarla. Ve al hombre tendido en el suelo y se acerca furioso hacia él, lo sacude para despertarlo y le exige que le regrese su cartera. ¿Dónde está mi cartera? El hombre pobre intenta clamar su inocencia. Yo no vi nada, pero el hombre rico insiste enojado. Aquí se me cayó la cartera y no hay nadie más alrededor. Es mucho dinero y discuten una y otra vez. El hombre rico finalmente pierde los estribos y le pega al hombre. Ligera presión física. Finalmente lo deja herido y sangrando, y se aleja sin su cartera, dejando al hombre pobre lastimado junto al pozo. El alumno regresa con el Baal Shem Tov en la noche y le pregunta qué pasó. Él pensaba que se encontraría con un rabino que le diera una explicación acerca del Zohar Santo, y lo que sucedió fue que se encontró con un hombre rico que llegó con su caballo, se le cayó su cartera sin que se diera cuenta. Luego llegó otra persona, encontró la cartera, la recogió y se la llevó. Entonces llegó un hombre pobre, se recostó a tomar una siesta y apenas cerró los ojos cuando regresó el primer hombre y le pegó hasta dejarlo muy mal herido. Entonces él explica que esos tres hombres estuvieron juntos en la vida pasada. El primer hombre le debía al segundo hombre dinero y se negó a pagarle, simplemente no quiso pagarle. En el Zohar Santo dice que una deuda permanece hasta el grado en que la persona tendrá que venir de la vida pasada a pagar lo que debe. No nada más la persona que debe, sino a la persona a la que le debe también. Y volviendo a nuestra historia, los dos se fueron a juicio, y el tercer hombre era el rabino de la ciudad, quien también era el juez que llevó a cabo el juicio. Él hizo un trabajo muy descuidado, no investigó el caso adecuadamente y terminó absolviendo al primer hombre que era el culpable. Las almas de los tres hombres fueron decretadas para descender de nuevo a este mundo. El que había perdido su dinero, de hecho, se lo regresó al segundo hombre a quien se lo debía. El primero lo perdió y el segundo lo encontró, caso cerrado. ¿Y qué sucede con el tercero, quien era realmente el culpable de la historia por no haber juzgado adecuadamente el caso? Él fue golpeado y de esa manera también recibió su castigo. Ahora comprendes el significado del verso: lo que se va siempre regresa. Él tenía que volver para recibir el castigo que le correspondía de la vida pasada. Lo que se va siempre regresa. Así entendemos cuando una persona es golpeada o cuando obtiene una recompensa. Escuché a una persona de Benebra quien una vez agarró a dos jóvenes, quienes no sabían lo que él quería, y apurado los llevó hasta una esquina donde estaba una camioneta cargada con muebles, en medio de la noche. Él les gritó: los perdono,
La camioneta cargada con muebles partió. Los dos jóvenes le preguntaron: ¿qué estás haciendo? Y él le respondió: ustedes son mis testigos, a mí no me importa, ellos son ladrones, no me importa, acaban de robarme todos los muebles de mi casa, pero que yo tenga que volver en reencarnación por ellos, porque ellos me robaron, no, gracias, los perdono ahora. Así es. El tiempo es corto y aún quiero tocar una o dos preguntas, con su permiso. ¿En la Torá tenemos ejemplos de reencarnaciones en los libros judíos, en la literatura judía? Sí, hay bastantes. El Ari Santo, en su libro acerca de la reencarnación, escribe acerca de lo que la gente era en vidas pasadas. Escribe acerca de los Emoraim, los Tanaim y lo que ellos fueron en vidas pasadas. El Ari Santo le dijo a su mejor alumno, el Rab Haim Vital, acerca de cada reencarnación desde el principio del mundo, quién era cada uno y lo que hacían. Otra pregunta de nuestro público que sigue apareciendo es: si el alma reencarna en muchos trajes y en muchos cuerpos, ¿cuál es el cuerpo que utilizará en la resurrección? ¿Tenemos información al respecto? La respuesta es muy simple realmente. Alguien que tiene muchos trajes en su closet, ¿qué traje usa cuando asiste a una ocasión especial? La respuesta obviamente es que utiliza el mejor. Similarmente, el cuerpo a través del cual logró la máxima reparación espiritual, ese es el que usará. Excelente. Hay aquellos que mencionan las sesiones del espiritismo e hipnosis y otros fenómenos en el mundo. ¿Existe alguna ventaja? Hemos escuchado muchas cosas en el programa de hoy y el programa pasado acerca de las cosas que están prohibidas en el judaísmo. Entiendo que las sesiones del espiritismo están prohibidas de acuerdo con el judaísmo. Muchas cosas están prohibidas, lo que significa que está prohibido para nosotros hacerlas. Eso no quiere decir que no existan. El mismo Stevenson que mencionamos de la literatura americana cita muchos ejemplos dentro de la reencarnación. Está prohibido hacer sesiones de espiritismo. ¿Y sabes por qué? Porque agravan al alma. ¿Molestan al alma? Al alma no le gusta eso. Y aquí nos despedimos, Rabino. Buenas noches. That's it for today. Buenas noches.